es Leslie Guadalupe Gutiérrez Alcocer, soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje de la materia de anestesiología, en el cual les voy a hablar acerca de las diferentes técnicas de anestesia, tanto para maxilar superior como para maxilar inferior. Puntos importantes antes de proceder a la práctica de la anestesia. Es importante la asepsia y el recubrimiento de la unidad con Lysol y CleanPack. Tomar la presión arterial de nuestro paciente con un baumanómetro y un estetoscopio para así evitar complicaciones durante la aplicación de la anestesia. Y también es fundamental el lavado de manos. Es importante seguir los pasos que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, como lo vemos en este lado de la derecha. Es importante la aplicación de la anestesia tópica para así reducir el dolor del paciente. Hay que recordar que no debemos de infiltrar en menos de 60 segundos. Y un paso súper importante es tener una vestimenta adecuada, que es el clínico completo. Esto va desde zapatos, cabello recogido, así como portar las barreras de protección completas. Empezaremos con las técnicas de maxilar superior. Empezaremos con la técnica dentaria anterior, la cual va a bloquear al nervio dentario anterior y así va a bloquear a las piezas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3, que vienen siendo los incisivos centrales, laterales y caninos. Y como técnicas de reforzamiento utilizaremos la técnica papilar y la técnica palatina anterior. Y bueno, para esta técnica vamos a utilizar como tipo de anestésico la mepivacaína al 2% y como tipo de aguja utilizaremos una aguja de tipo corta. Aquí para la punción se va a realizar en fondo de saco, en un punto imaginario al eje longitudinal de la pieza a trabajar, lo que es a la altura del ápice. Y para esto se va a tomar como una referencia o como guía lo que es el incisivo central y el incisivo lateral. Y pues se va a hacer justo a un lado del frenillo labial, pero recordemos que no tiene que ser tan cercas. Se va a introducir 2/4 de aguja y 2/4 de anestésico. El bisel va a estar viendo hacia el hueso y la ranura va a estar viendo hacia el tejido blando. Esta técnica se puede aplicar para procedimientos de extracciones de operatoria dental en lo que es dientes anteriores, porque pues sabemos que bloquea de canino a canino. La técnica dentaria media se va a anestesiar al plexo dentario medio, pero cabe recalcar que esta técnica es conocida como una inconstante, ya que el nervio que se va a dar anestesia puede estar o no estar en el paciente, y pues en caso de no presentarse el plexo dentario medio, se va a anestesiar con la técnica dentaria posterior. Y bueno, con esta técnica se van a anestesiar las piezas 1.4, 1.5, 2.4 y 2.5 y a la raíz mesiovestibular del primer molar. Y bueno, como tipo de anestésico utilizaremos mepivacaína al 2%, utilizando en sí una aguja corta, y como técnica de reforzamiento vamos a utilizar la papilar y la palatina. En esta técnica se va a realizar la punción en fondo de saco, tomando como referencia los dos premolares superiores. Pero pues si alguno de los premolares está ausente, pues se va a realizar entre el primer molar y el otro premolar que sí esté. Y para esta técnica se va a infiltrar 2/4 de anestésico y vamos a introducir 2/4 de aguja. Aquí la ranura va a estar viendo hacia el tejido blando y el bisel va a estar viendo hacia el hueso. Técnica dentaria posterior. Bueno, esta técnica va a bloquear al nervio dentario posterior. Aquí las piezas que se van a anestesiar son la 1.6, 1.7, 2.6 y 2.7. Utilizaremos como tipo de anestésico la mepivacaína a un 2%, así como utilizando una aguja corta. Y como técnicas de reforzamiento vamos a utilizar la papilar y la palatina. Aquí se va a realizar la punción en fondo de saco, pero a nivel de la raíz mesiovestibular de lo que es la primera molar superior, y se va a introducir 2/4 de aguja y 2/4 de anestésico. El bisel va a estar viendo hacia el hueso y la ranura hacia el tejido blando. Y bueno, después de introducir 2/4 de anestésico, se va a hacer un giro de 45 grados, pero esto se hace sin sacar la aguja, introduciendo así 1/4 de aguja más y 1/4 de aguja y 1/4 de anestésico más, para así poder llegar a las raíces de segundas y terceras molares superiores.
En la técnica palatina anterior, el nervio a anestesiar será el nervio nasopalatino. Aquí las zonas que se anestesian es la raíz de los incisivos centrales y laterales, así como la cara mesial del primer premolar. Utilizaremos mepivacaína al 2% y una aguja corta. Para esta técnica primero se deberá localizar lo que es la papila incisal. Esta se va a encontrar por detrás de los centrales superiores. Aquí la punción se va a realizar del lado izquierdo o derecho del pliegue, pero nunca en el centro, ya que si se punciona podríamos provocar lo que es una parestesia. Aquí se va a introducir únicamente bisel y ranura y procederemos a infiltrar hasta que se vea ya un área isquémica, es decir, algo blanco, o hasta infiltrar un cuarto del cartucho de anestesia. Técnica palatina media. Aquí se va a anestesiar lo que es el nervio palatino medio y se va a anestesiar la raíz de premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar superior. Y utilizaremos como tipo de anestésico mepivacaína al 2% y un tipo de aguja corta. Aquí la punción se va a realizar en el área media del paladar, lo que es a nivel de los premolares superiores por palatino. Aquí va a entrar únicamente bisel y se va a proceder a infiltrar hasta que se vea un área isquémica o hasta infiltrar ya un cuarto del cartucho de anestesia. Bueno, en la técnica palatina posterior el nervio a anestesiar es el nervio palatino anterior. Aquí se van a anestesiar lo que son las raíces de los molares, lo que viene siendo la pieza 1.6, 1.7, 2.6 y 2.7. Utilizaremos mepivacaína al 2% y una aguja corta. Esta técnica se va a realizar a nivel de la raíz palatina de la primera molar superior y se va a introducir bisel y ranura. Aquí se va a infiltrar ya hasta que se vea un área isquémica o hasta haber infiltrado un cuarto de solución anestésica. Bueno, en la técnica regional superior directa, aquí se van a anestesiar lo que es el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino y se van a anestesiar lo que son las piezas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, lo que vendría ya siendo media arcada, puesto que es una técnica regional. Utilizaremos como tipo de anestésico mepivacaína al 2% y aguja de tipo corta. Y como técnicas de reforzamiento para esta técnica en sí, utilizaremos para la técnica papilar y las técnicas palatinas. Para esta técnica primero hay que localizar lo que es la última pieza que tenga el paciente, ya sea que tenga segunda molar o tercera molar. Y una vez ya localizada la tuberosidad del maxilar, porque pues va a estar detrás de la última molar que tenga el paciente, pues ahí vamos a encontrar la fosa pterigomaxilar. Aquí vamos a realizar la punción en la parte más superior y posterior de lo que es de la fosa pterigomaxilar y se va a introducir 2 cuartos de aguja y 2 cuartos de anestésico. Y la estructura de testigo será la isquemia de la zona, o sea que se vea un aspecto blanquecino. Técnica regional superior indirecta. Aquí vamos a anestesiar lo que es el ganglio de Meckel o también llamado ganglio esfenopalatino. Se va a anestesiar lo que son las piezas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 y 1.8. Puesto que es una técnica regional, pues se va a anestesiar lo que es media arcada. Como tipo de anestésico utilizaremos mepivacaína a un 2%. Aquí utilizaremos un tipo de aguja larga. Y como técnicas de reforzamiento se utilizará la técnica papilar y las técnicas palatinas. Principalmente aquí hay que localizar la última pieza que tenga el paciente, ya sea segunda molar o tercera molar, esto varía, para así poder localizar lo que es la tuberosidad del maxilar. Y ya una vez localizada la tuberosidad del maxilar, por detrás de esta se va a encontrar la fosa pterigomaxilar. Y aquí la punción va a ser diferente, puesto que vamos a doblar la aguja en una forma de L. Y procederemos así a introducir 2 cuartos de aguja y 2 cuartos de anestésico. La técnica infraorbitaria es una técnica especializada. Esta se va a utilizar para pacientes geriátricos, infantiles y pacientes con síndrome de Down. Aquí se va a anestesiar lo que es el nervio infraorbitario, anestesiando así lo que son las pulpas dentarias, desde el incisivo central hasta el canino, el periodonto bucal, lo que es el hueso que rodea
a estas piezas también. Y aquí vamos a utilizar mepivacaína al 2% y se utilizará una aguja larga. Y como técnica complementaria podemos usar las técnicas palatinas. Bueno, en esta técnica se va a realizar la punción a nivel del canino, poniendo el bisel hacia lo que es el hueso y se va a introducir 3/4 de aguja y se va a infiltrar 2/4 de anestésico. Y es muy importante que esto se haga de manera lentamente, en no menos de 60 segundos. Ahora seguiremos con las técnicas para maxilar directa, inferior. o también llamada regional inferior de un paso, esta va a anestesiar lo que es el nervio alveolar inferior, anestesiando así a la hemiarcada. Esto abarca lo que son premolares, molares e incisivos. Para esta técnica se va a utilizar mepivacaína al 2% y aguja de tipo corta. Para esta técnica lo que primero que hay que hacer es localizar el trígono retromolar, y esto lo haremos palpando con la yema del dedo lo que viene siendo atrás de la segunda molar o tercera, dependiendo de cada paciente. Y después ya localizado lo que es el trígono retromolar, nos posicionaremos en caras oclusales del cuadrante a anestesiar e introduciremos 2/4 de aguja, así como 2/4 de anestésico. La regional inferior indirecta, o también llamada inferior de 3 pasos, aquí se van a anestesiar lo que son 3 nervios. Es el nervio lingual, nervio alveolar inferior y nervio bucal. Se van a anestesiar lo que es porción inferior del cuerpo de la mandíbula, 2/3 anteriores de la lengua, suelo de cavidad oral, mucosa lingual y mucosa anterior antes del primer molar inferior, piezas dentarias mandibulares, pero esto hasta la línea media, tejido blando y por último periósteo. Utilizaremos como tipo de anestésico mepivacaína al 2%, aguja de tipo corta. Principalmente para la realización de esta técnica se debe de palpar con la yema del dedo lo que es el trígono retromolar. Esto viene siendo atrás de ya sea de segunda o tercera molar, dependiendo ya de cada paciente. Y ya ubicado en el trígono retromolar, nos tenemos que ubicarnos en la zona de premolares del lado contrario al que queremos anestesiar. Y posterior a esto hay que introducir 2/4 de aguja e infiltramos 1/4 de anestésico. Aquí se va a bloquear el nervio lingual como segundo paso. Ahí se va a bloquear el nervio lingual y como segundo paso se debe de introducir 1/4 más de aguja. Esto viene siendo en total como 3/4 de aguja. Y tendremos que girar lentamente la aguja, quedando paralelo a las caras oclusales del cuadrante a trabajar. E infiltramos 1/4 de anestésico. Y aquí se va a bloquear el nervio alveolar inferior, o sea, en el segundo paso. Y como último y tercer paso hay que retirar 1/4 de aguja y giramos nuevamente hacia caras oclusales de molares del cuadrante opuesto en el que estamos anestesiando. Y aquí se va a anestesiar lo que es el nervio bucal. En la técnica mentoniana, aquí se va a anestesiar lo que es el nervio mentoniano, y las zonas que se anestesiarán es la piel del labio inferior, la mucosa bucal anterior y lo que es el mentón. Para esta técnica se utilizará mepivacaína al 2% y una aguja corta. Para la realización de esta nos colocaremos en la hora 12, en posición de la hora 12, así para poder tener mayor facilidad al momento de realizar esta técnica. Después vamos a localizar lo que es el sitio de punción. Este va a ser entre los 2 premolares inferiores y procederemos a introducir 2/4 de aguja. Posterior a esto vamos a realizar aspiración y si esta da como resultado negativa, pues comenzaremos a infiltrar 2/4 de anestésico. Pero esto recordemos hacerlo en no menos de 60 segundos y retiraremos la aguja con mucho cuidado. Bueno, en la técnica miloioidea, el nervio a anestesiar va a ser el nervio miloioideo, anestesiando así al labio inferior y a la comisura labial. Y usaremos mepivacaína al 2% y una aguja corta. Principal para esta técnica nos vamos a colocar en posición de la hora 12 para así tener un mayor campo de visualización y mayor facilidad para al momento de realizar esta técnica. Después hay que localizar lo que es el sitio de punción. Esto va a ser dentro, en piso de boca, pero entre premolares inferiores.
Aquí vamos a introducir 2/4 de aguja, introduciendo únicamente lo que es bisel y ranura, y procederemos a realizar aspiración. Y si la aspiración es negativa, comenzaremos ahora sí a infiltrar la anestesia en no menos de 60 segundos. Y por último vamos a retirar la aguja con mucho cuidado. En la técnica bucal se va a anestesiar lo que es el nervio bucal largo, anestesiando así a los tejidos blandos, así como al periósteo bucal de los molares inferiores. Utilizaremos mepivacaína al 2%. Y bueno, en esta técnica, técnicamente se usa aguja larga, pero en la práctica vamos a usar aguja corta. Lo primero que hay que hacer es ubicar el conducto de Stennon e insertamos ranura y bisel, y ya una vez dentro le daremos una angulación a nivel de la raíz distal de lo que es el último molar, colocando la aguja paralela a las caras oclusales del conducto de Stennon, pero con cuidado de no dañarlo. Y procederemos ya a insertar 2/4 de aguja e infiltramos lentamente el cartucho, recordando haciéndolo en no menos de 60 segundos. Y bueno, esta técnica se puede utilizar cuando queremos manipular a los tejidos blandos, como para un legrado, para eliminar caries subgingivales, puesto que va a anestesiar los tejidos blandos y el periósteo bucal de los molares inferiores.